Respecto de esto, una solución que algunos han planteado es, bueno, no hay sacramentos, no hay comunión sacramental, ¿no? Yo no puedo recibir el cuerpo de Cristo, no me puedo confesar con un sacerdote, que es el modo habitual, ¿no? Algunos han planteado como una alternativa paralela, casi igual, ¿no? Hacer un acto de contrición perfecta o hacer una comunión espiritual, como diciendo, bueno, no hace falta la confesión, no hace falta la comunión sacramental, basta con que uno se arrepienta en su interior, parecido a lo que hacen los protestantes, ¿no? Y punto, ya está con eso y basta que uno haga una comunión espiritual. ¿Le parece que esto es suficiente o no tanto? Dios mismo estableció los sacramentos como medios ordinarios de salvación en casos extremos donde no hay posibilidad física de recibir los sacramentos del bautismo, de la penitencia y de la Eucaristía. Existe el camino extraordinario del deseo del sacramento. O como dice la teología del votum sacramenti. Así, la Iglesia enseña que el bautismo de deseo es válido y trae salvación a la persona no bautizada que desea el bautismo. Lo mismo ocurre con el sacramento de la penitencia. La Iglesia enseña que el acto de contrición perfecta o amorosa, junto con el deseo de recibir la absolución sacramental, perdona los pecados. La comunión espiritual pertenece a la práctica comprobada de la Iglesia y a la vida de los santos. Muchos santos practicaron la comunión espiritual y aconsejaron hacerla. En el acto de comunión espiritual, el creyente debe tener un corazón contrito y desear la venida de Cristo en su alma, con todas las gracias que Cristo otorga con la recepción sacramental de la Santísima Eucaristía. Son caminos extraordinarios, pero debemos hacer todo lo posible para volver a las rutinas de los sacramentos establecidos por Cristo en su Iglesia. Es por eso que Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo visible, para darnos un camino de salvación visible y seguro. Sí, muchos católicos, a decir verdad, ¿no? Ni siquiera se han conmovido por no tener sacramentos, ¿no? Muchos católicos quizás que, bueno, no hay misa el domingo, estoy exento de ir a misa el domingo, hasta han sentido un alivio. Bueno, el precepto dominical de ir a misa a la parroquia no es obligatorio, bueno. Pero otros sí, otros tienen grandes deseos, ¿no? Es como una especie de purificación incluso de la propia fe en los católicos. ¿Por qué cree que usted cree que algunos católicos sienten más esto y otros menos? Es como si hubiese muchas iglesias dentro de la misma iglesia, ¿no? La reacción diferente a la situación de privación de los sacramentos muestra el estado mental y la fe en los miembros de la Iglesia y en la jerarquía también. Uh-huh. Esperamos que haya una nueva
hambre de la Eucaristía en los fieles cuando pase la epidemia del coronavirus. Es una experiencia humana común que la privación prolongada de una realidad importante inflamará los corazones de quienes lo deseen. Por supuesto, esto se aplica a aquellos que realmente creen y aman verdaderamente la Eucaristía. Esta experiencia también ayuda a reflexionar más profundamente sobre el significado y el valor de la Sagrada Eucaristía. Quizás aquellos católicos que estaban tan acostumbrados a recibir el Santísimo Sacramento hasta el punto de considerarlo algo común, experimentan una conversión espiritual y entienden y tratan la Sagrada Eucaristía como algo extraordinario y sublime. Cierto. Bueno, Dios mediante, todo esto, si la historia continúa, va a pasar, ¿no? Yo en estos días planteaba que, bueno, algunos católicos han dicho, devuélvannos la misa, queremos la misa, pero también es verdad que en algunos casos uno dice, bueno, algunas misas para que vuelvan con los a veces abusos litúrgicos que hay, con las prepotencias que a veces uno escucha de algunos sacerdotes que mal formados, ¿no? La pregunta es, bueno, termina todo esto del coronavirus, ¿no? Regresan poco a poco los sacramentos, comienza de nuevo el culto, ¿y qué haríamos, qué debería hacer un laico, un fiel, si se impusiera, ¿no? Obligatoriamente, por ejemplo, la comunión en la mano? Un laico debería comulgar, no debería comulgar. Sabemos que todo fiel tiene el derecho de comulgar como la Iglesia lo permite en la boca, incluso si quieren de rodillas. Pero, ¿qué hacemos si vuelven los sacramentos públicamente y se impone obligatoriamente la comunión en la mano? Para muchos va a ser un problema de conciencia. ¿Qué debería ser un fiel? Hay opiniones, por ejemplo, de expertos en el campo de la medicina y la química que dicen que la recepción de la comunión en la boca no es en sí misma peligrosa y que no es más peligrosa que la recepción directamente en la mano. Recientemente, en el sitio web italiano La Nuova Bussola Quotidiana, un médico que trabaja con pacientes de COVID-19 presentó la siguiente opinión. Él dijo, cito, de doctor, se llama doctor Fabio Sansonna. Ahora, él dijo, basado en la literatura científica, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El coronavirus, a diferencia de otros virus, ataca directamente las membranas mucosas del tracto respiratorio superior o inferior, directamente en sus receptores y sin pasar a través vías linfáticas y sanguíneas, como lo hacen otros virus. A menudo hemos sido atacados por el caso de Galileo, cuando en aquel tiempo el padre jesuita Grassi quería imponer una falsa idea científica que duró 2 siglos
solo para defender sus convicciones, ni siquiera teológicas, sino que me gustaría evitar que vuelvan a ocurrir casos similares cuanto amas a la Iglesia. A medida que la Tierra y el Sol continuaron girando a su manera, independientemente de las ideas de los jesuitas de aquel tiempo, el coronavirus hace lo mismo y infecta solo por aire, independientemente de quién esté a favor o en contra de la comunión en la boca o en las manos. Podríamos decir con una expresión efectiva que COVID viaja solo en avión, pero no navega en relación con la saliva, mientras permanezca en la boca en forma líquida. Las palmas de las manos y las yemas de los dedos, como la saliva, son los principales vectores del coronavirus, es decir, que pueden causar infección al no contener virus en forma de gotas o aerosoles. De hecho, el coronavirus debe volar para infectar. Mientras la saliva no pase del estado líquido, como normalmente está en la boca, el estado de gotas o aerosoles es potencialmente la saliva inofensiva. La saliva, aunque contiene virus, no puede infectar mientras permanezca líquida en la boca y no pase a un estado parecido al aire. Además, la saliva contiene lisozima, que es un desinfectante natural, el lisozima, que también actúa contra los virus. Incluso la lisozima ahora también se usa como medicamento contra el coronavirus. En conclusión, los métodos para recibir la comunión, en mi opinión, dice Dr. Fabio Sassona, son indiferentes y potencialmente inofensivos en lo que respecta al riesgo de coronavirus. Así, el testimonio del Dr. Fabio Sassona. Ahora, observamos la maniobra de la imposición general de la comunión en la mano. Con el pretexto de la higiene, esperamos que la Congregación para el Culto Divino emita normas que garanticen a los fieles el derecho a recibir la comunión en la boca. Las mismas garantías higiénicas se pueden proporcionar, sea para la comunión en la boca, sea como para la comunión en la mano. En el caso de que un fiel en su conciencia no puede recibir la comunión en su mano, él puede hacer la comunión espiritual. Un método como solución extrema, yo pienso, sería que cada fiel pudiera tener su propia pequeña tela blanca, un corporal pequeño, el cual pone en la palma de su mano derecha y sobre sus rodillas recibe la comunión, tomando la hostia consagrada directamente con la boca, sin tocarla con los dedos.
y luego doble esta pequeña telo corporal y después de la misa haga la purificación del corporal si posiblemente hubiera pequeños fragmentos de la hostia. Pero incluso tal método, muchos sacerdotes no aceptarán. ¿Por qué? Porque quieren imponer con la fuerza la comunión en la mano. El modo generalizado de la comunión a la mano agravará aún más la desacralización de la Sagrada Eucaristía. La situación de la suspensión pública de la Santa Misa y de la comunión sacramental es tan única y grave que se puede encontrar un significado más profundo detrás de todo esto. Este evento tuvo lugar casi 50 años después de la introducción de la comunión a la mano, en 1969. Y después de una reforma radical del rito de la misa en 1970, con sus elementos protestantizantes, como por ejemplo la oración del ofertorio, y de su estilo de celebración horizontal y más instructivo, momentos rituales de estilo libre, cerrado, etc. La práctica de la comunión en la mano durante los últimos 50 años ha llevado a una profanación involuntaria y a veces intencional del cuerpo eucarístico de Cristo en una escala sin precedentes. Durante más de 50 años, el cuerpo de Cristo fue pisoteado, principalmente involuntariamente, tal vez, por el clero y los laicos en las iglesias católicas de todo el mundo. El robo de las hostias consagradas también ha aumentado en un ritmo alarmante. La práctica de recibir la Sagrada Comunión directamente con sus propias manos y dedos se asemeja cada vez más al gesto de comer comida común. En muchos católicos, la práctica de recibir la comunión a mano ha debilitado la fe en la presencia real y en la transubstanciación y en el carácter divino y sublime de la hostia consagrada. Con el tiempo, la presencia eucarística de Cristo se ha convertido inconscientemente para estos fieles a una especie de pan sagrado solamente, o con símbolo. Creo que si la Iglesia no regresa a la forma más reverente y segura posible de recibir el cuerpo eucarístico de Cristo, que es la recepción de rodillas y directamente en la boca, Dios podrá enviar un castigo más fuerte para purificar la Iglesia. En la situación de la imposición forzada de la comunión en la mano, creo que los fieles deberían tener la posibilidad de recibir al menos periódicamente la comunión en la boca durante las misas celebradas por sacerdotes fieles en circunstancias, por así decirlo, clandestinas o de las catacumbas. Las catacumbas siempre
trajeron muchos frutos espirituales a la vida de la iglesia. Es cierto. Yo creo que más bien lo de la comunión en la mano y otras cosas más es por una enorme falta de formación del clero, ¿no? De los seminarios. Muchos sacerdotes o muchos jóvenes que entran al seminario entran con muy buena voluntad, la verdad que queriendo seguir a Jesucristo, pero a veces se encuentran con una formación mala, muy paupérrima, que no es de los últimos 5 o 6 años o 10 años, esto viene ya de décadas. Quienes no tuvieron la posibilidad de formarse bien previamente a entrar al seminario, a veces se encuentran con una gran dificultad. Entonces le hago una... El contagio del virus chino ha traído graves consecuencias sociales, económicas y religiosas para nuestro país. Los colombianos fuimos sometidos a 5 meses de confinamiento en las casas, el mayor o de los mayores confinamientos que ha habido en el mundo. Pero lo más dramático fue el sufrimiento causado por la imposición del cierre de las iglesias en todo el territorio patrio. Ese cierre nos alejó de nuestro divino Redentor, presente en todos los sagrarios, la imposibilidad de rezar al Santísimo Sacramento, de recibir los sacramentos, del consuelo espiritual en las iglesias dado por los sacerdotes. Los niños no se podían bautizar, las bodas debieron haber sido postergadas, los ancianos morían sin el consuelo de los sacramentos, siendo masivamente cremados los cadáveres bajo el pretexto de la pandemia. En fin, sectores más piadosos terminaron resignándose a una iglesia clandestina, buscando con discreción y en secreto la Santa Misa o la comunión. Mientras el conjunto de la población venía languideciendo en su vida espiritual, se enfriaba la piedad por causa de esos 5 meses de invierno espiritual. El poder temporal había prevalecido al poder espiritual, oprimiendo la iglesia, la libertad de la iglesia. Estamos en este momento en una especie de limbo, porque hay buenos sacerdotes que se apresuran a abrir las iglesias y a dedicarse a administrar los sacramentos, pero otro sector, sin embargo, viene mostrando excesiva cautela y miedo por el contagio, abriendo poco las iglesias, limitando el acceso muy poco para las personas y obligando la comunión en la mano. Es de amplio conocimiento, no solo para el Centro Cultural Cruzada, sino para el mundo católico, que Monseñor Atanasio Schneider siempre ha sido un gran baluarte, un prelado muy piadoso y muy devoto al Santísimo Sacramento del altar. Es por eso que nos pareció oportuno hacerle varias preguntas al respecto de esos problemas de conciencia que tenemos nosotros en cuanto a todo lo que rodea a la devoción al Santísimo Sacramento. Es por eso que vimos muy apropiado, muy atinado pedirle a Monseñor Schneider nos atienda unas preguntas, unas dificultades de conciencia en relación a la devoción al Santísimo Sacramento del altar. Son las preguntas que le vamos a hacer en este momento a Monseñor. Monseñor, ¿qué pensar de recibir la comunión en la mano? En nuestro tiempo, ya han pasado 50 años, existe una herida profunda en el cuerpo místico de Cristo. Esta herida profunda es la práctica moderna de la comunión en la mano, práctica que se diferencia esencialmente de un rito análogo que existía en los primeros siglos. Esta práctica moderna es la herida más profunda
en el cuerpo místico de Cristo debido a las siguientes 4 deplorables manifestaciones. Primero, en un minimalismo asombroso en los gestos de adoración y reverencia. Generalmente, en la práctica moderna de la comunión en la mano, se percibe casi una ausencia de todo y cualquier signo de adoración. Segundo, es como si se tratara de comida común, es decir, el fiel toma con los propios dedos la sagrada hostia de la palma de la mano izquierda y la introduce en su boca. La práctica habitual de tal gesto provoca en no pocos fieles, y especialmente en niños y adolescentes, la percepción de que bajo la sagrada hostia no está presente la persona divina de Cristo, sino apenas un símbolo religioso, ya que exteriormente tratan la sagrada hostia en la misma manera que la comida común, tocándola con sus propios dedos y introduciéndola en la propia boca. Tercero, se produce una pérdida numerosa de fragmentos de la sagrada hostia. Los pequeños fragmentos a menudo caen en el espacio existente entre el ministro y el comulgante debido a la falta de uso de la patena de la comunión. A menudo los fragmentos de la sagrada hostia se adhieren a la palma y a ambos dedos de la persona que toca la comunión y que enseguida caen al suelo. Todos estos numerosos fragmentos suelen quedar en el suelo y ser pisoteados por la gente, pues nadie no se da cuenta de ellos. 4. Se produce también un robo cada vez mejor de las sagradas hostias, porque esta forma de recibirla directamente en la propia mano facilita mucho al poderlas hurtar. Entonces, no hay nada en la iglesia y en esta tierra tan sagrado, tan divino, tan vivo y tan personal como la Sagrada Comunión, porque es el mismo Señor Eucarístico. Y, sin embargo, esas 4 cosas deplorables pueden suceder. La práctica moderna de la comunión en la mano nunca existió antes en la concreta forma exterior que hoy vemos. Es incomprensible que muchas personas en la iglesia no perciban esta herida, que consideren este asunto como secundario e incluso se pregunten por qué se habla de este tema, llegando incluso a acusarnos de ser ideológicos por esta preocupación. Y lo que es aún más incomprensible, muchos en la iglesia incluso defienden
y difunden esta práctica de la comunión. Excelente respuesta. Monseñor, ¿cuál debe ser la conducta de los católicos colombianos frente a la obligatoriedad de la comunión en la mano que ciertas diócesis o parroquias imponen? Nadie puede obligarnos a recibir el cuerpo de Cristo de una manera en que se corre el riesgo de que se pierdan partículas y que la devoción disminuya, como es el caso de la comunión en la mano. La comunión en la mano no es más higiénica que la comunión en la boca. Muchas personas que vienen a la iglesia y reciben la comunión en la mano han tocado previamente las manajillas de las puertas, las barandillas o las barras de apoyo en el transporte público o en otros edificios. Como resultado, los virus se han asentado en la palma de la mano y en los dedos. Y durante la Santa Misa, estas manos, estos dedos, a veces tocan la nariz o la boca. Así siendo, si tales manos y dedos tocan la hostia consagrada, también transfieren el virus en la hostia consagrada de la superficie y lo transportan a través de la hostia en la boca. La comunión en la boca es claramente menos peligrosa y más higiénica que la comunión en la mano. Las palmas de las manos y los dedos seguramente contienen una multitud de virus. Sin un intenso lavado de las manos, la prohibición de la comunión en la boca durante una pandemia es infundada en comparación a los principales riesgos para la salud que acarrea la comunión en la mano. La imposición de la comunión en la mano como una forma supuestamente segura es también, desde el punto de vista científico, infundada. Los obispos que prohíben categóricamente la comunión en la boca están declarando con este hecho que la comunión en la mano es la única forma segura y niegan de antemano la posibilidad de que la comunión en la boca pueda garantizar también las mismas cautelas higiénicas que la comunión en mano. Es útil considerar el ejemplo de la Iglesia Ortodoxa en este contexto. En medio de la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, el Patriarcado Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa da un ejemplo de fidelidad a la forma tradicional de distribuir la Sagrada Comunión en su rito, es decir, con una cucharilla. En un comunicado de prensa del 25 de junio de este año, de la Secretaría General del Patriarcado Ecuménico se dice, cito, en cuanto a la forma de distribuir los misterios inefables
a los fieles, la Iglesia Ortodoxa, respetando la sagrada tradición y como guardián y centinela vigilante de estas tradiciones transmitidas por los santos padres, encuentra que no es necesario, bajo el pretexto de factores exteriores, de abandonar el modo tradicional de distribuir la Santa Comunión. Así ha dicho el Patriarcado Ecuménico. La prohibición de la comunión en la boca durante una pandemia es infundada. Se la compara con los principales riesgos para la salud que acarrea también la forma de la comunión en la mano. Tal prohibición es un abuso de autoridad. Además, parece que algunas autoridades de la Iglesia están utilizando la situación epidémica como pretexto. Incluso a veces parece notarse una cierta alegría cínica con el difundirse del proceso de banalización y desacralización del Santísimo Cuerpo Divino de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, exponiendo el cuerpo de Cristo a través de la comunión en la mano a reales peligros de deshonra, pérdida de fragmentos y a los peligros de sacrilegios, el robo de las hostias. La imposición de la comunión en la mano constituye una verdadera violación de la conciencia de los fieles, al mismo tiempo que paradójicamente algunos obispos sostienen que se debe dar la Sagrada Comunión a divorciados que se han vuelto a casar por decisión de propia conciencia de ellos. ¿Dónde queda entonces el derecho de conciencia de los fieles a recibir la comunión en la boca? En estos casos, si su conciencia no les permite recibir el cuerpo más sagrado del Señor en la mano, los fieles deben dar un testimonio público y no recibir la comunión en la mano, sino hacer la comunión espiritual, que es espiritualmente también muy preciosa. Otra solución posible es que los fieles puedan pedir a los sacerdotes que se les den la comunión en la boca después de la misa y en privado. Los fieles también pueden viajar a aquellos lugares donde pueden recibir la comunión en la boca, aunque esto puede no suceder muy a menudo, dependiendo de las circunstancias locales. Estos viajes podrán convertirse en verdaderas peregrinaciones a la Sagrada Comunión, que contarán con muchas bendiciones y gracias divinas. En su comportamiento exterior, los fieles deberían convertirse cada vez más en adoradores, amantes
y defensores de la Eucaristía. Si en este momento la Iglesia no trabaja diligentemente para aumentar la fe y la reverencia del cuerpo de Cristo, entonces todas las medidas de seguridad humana serán en vano. Monseñor, frente a la preocupante posibilidad de volver a cerrar las iglesias, caso tal que se constate un aumento del contagio, el clero teme ser criticado por ser causantes del rebrote del virus. Sin embargo, las aglomeraciones públicas son muchísimo más peligrosas para el contagio. ¿Qué puede replicar un buen sacerdote frente a esa crítica? Si el Estado permite reuniones públicas con un número limitado de participantes, por ejemplo, en los supermercados, restaurantes y otros edificios públicos y plazas, al menos las mismas normas también podrán aplicarse para las iglesias. Los obispos y los sacerdotes deben plantear objeciones legales contra la evidente discriminación del culto religioso que va en contra de todas las normas de un Estado constitucional democrático. La evidencia de que las personas se infectan en las asambleas litúrgicas es difícil de probar, ya que han podido visitar previamente otros lugares donde han podido infectarse. Como regla general, el edificio de una iglesia proporciona más seguridad si es desinfectado de manera regular y completa. La iglesia debería exigir al menos los mismos derechos que otras reuniones públicas. Muy cierto, Monseñor. Monseñor, ¿puede el poder temporal oprimir al espiritual argumentando que es un derecho fundamental la salud y que ese derecho fundamental de la salud prevalece a la libertad religiosa? La salvación de las almas, la salvación eterna de las almas, es el objetivo más importante para el que fueron creados los seres humanos. Solo Dios ha dado a la Iglesia la competencia y la tarea de llevar a las personas a la vida eterna en el cielo a través de una enseñanza recta de la doctrina y una liturgia digna. El poder temporal tiene la competencia de cuidar del cuerpo humano y de la vida terrena. El cuerpo está subordinado al alma. La vida terrena está subordinada a la vida eterna. El Estado no debe obstaculizar el logro de la vida eterna y del bien sobrenatural y espiritual de las almas. Si el Estado hace eso, la Iglesia debe protestar, como siempre lo ha hecho durante los últimos 2000 años. Ni siquiera en nuestros días el Estado debe restringir el libre ejercicio del culto religioso con el pretexto de proteger la salud. En todo caso, el Estado
no tiene competencia para dictar reglamentos sobre la liturgia. En este caso, el Estado estaría excediendo de las competencias y interfiriendo en un área en la que no es competente. Tal interferencia del Estado en normas de liturgia lo haría quedar en ridículo. Si la Iglesia garantiza medidas de seguridad sensatas, similar a las que toman otras instituciones seculares, una eventual restricción del culto religioso sería un signo claro de discriminación y persecución de la religión. Muy bien, monseñor. Frente al temor que aumenta más el número de fieles que abandonan la frecuencia de la iglesia, ¿cómo replicar a los padres que abren las iglesias solo para un pequeño puñadito de fieles, dejando afuera el resto, necesitando a veces de confesión o de una visita al Santísimo Sacramento o con el deseo de comulgar? Los obispos y sacerdotes deben imitar a Jesucristo, el buen pastor, e ir tras las almas para llevarlas a la salvación. El buen pastor debe dar su vida por las ovejas. Si un sacerdote es negligente al ofrecer el sacramento de la confesión y la Eucaristía al pueblo, se convierte en un asalariado y deja de ser un buen pastor. El celo por la salvación eterna de las almas debe arder en el corazón de un verdadero sacerdote. El sacerdote tiene que ser inventivo y creativo para hacer todo lo posible para llevar los sacramentos a la gente. Esto es lo que han hecho los buenos sacerdotes, incluso en tiempos de persecución, donde han enfrentado enormes incomodidades y peligros con tal de poder llevar los sacramentos al pueblo. Si hoy los sacerdotes, con el pretexto de la seguridad sanitaria, dificultan o incluso prohíben el acceso a la Santa Confesión, a la Sagrada Comunión y a la adoración eucarística, entonces estos sacerdotes están traicionando su santa vocación. Y esta vocación consiste en ser pastores de almas, no principalmente para cuidar el cuerpo, sino para el alma inmortal. Incluso en tiempos de epidemia, un verdadero sacerdote siempre encontrará formas de llevar los santos sacramentos a la mayor cantidad de personas posible. Si el sacerdote ora y le pide al Espíritu Santo que lo ilumine, recibirá la sabiduría necesaria, recibirá la habilidad práctica y los santos ángeles lo protegerán y guiarán. Muy cierto, monseñor. Es de derecho divino que los fieles pidan los sacramentos y, en caso afirmativo, ¿cuál debe ser nuestra conducta para reclamarlos?
Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia y estableció el sacerdocio para dar a los fieles los medios de la gracia, principalmente los santos sacramentos, a fin de alimentar sus almas inmortales, protegerlos de los peligros espirituales, darles el perdón divino y mediar en la curación de los pecados, y así llevar las almas al cielo de manera segura. Si los obispos y sacerdotes privan a los fieles del alimento espiritual de los sacramentos o restringen este alimento, entonces se comportan como mercenarios y no como buenos pastores, no representando a la Santa Madre Iglesia, sino que comportándose con los fieles como una madrastra. El Señor siempre recuerda a los sacerdotes cuanto ha dicho a los apóstoles: denles de comer vosotros mismos. El Señor dijo estas palabras antes de la multiplicación milagrosa del pan, y estas palabras tienen un significado espiritual y profético. Se refieren a la futura tarea de los apóstoles y de todos los sacerdotes de dar alimento espiritual a las almas hambrientas. Los sacramentos no son propiedad privada de los sacerdotes. Jesús dijo a los apóstoles: vosotros habéis recibido gratuitamente, dad también gratuitamente. Cuando los obispos y sacerdotes dificultan o incluso prohíben la recepción de los sacramentos, entonces se comportan como el mayordomo infiel que un día será severamente juzgado por Dios. Como leemos en el Santo Evangelio, ¿cuál es entonces el servidor fiel y prudente, revisor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encontrará ocupado con este trabajo. Pero si será un mal servidor, se dedicará al golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Su Señor llegará en el día y en la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Palabras de nuestro Señor. Los fieles tienen el derecho dado a ellos por Dios a través de la Iglesia de recibir el alimento espiritual para sus almas, y los sacerdotes deben hacer todo lo posible para administrar los sacramentos a los fieles, y así lo piden en una medida objetivamente razonable. Monseñor, obedezcan, no sean soberbios, acepten la comunión en la mano, reclaman algunos sacerdotes. Ellos hablan de obediencia al obispo y al papa, a pesar que muchos han permitido ya la comunión en la boca. ¿Cuál debe ser la actitud y la respuesta conforme al respeto y acatamiento
que se le debe a la autoridad eclesiástica? La autoridad eclesiástica solo puede exigir a los fieles una verdadera obediencia sobrenatural cuando ella misma es obediente a Dios y enseña la fe católica clara y en modo inequivocable. Cuando la autoridad eclesiástica celebra los santos sacramentos con reverencia y dignidad, pero si la autoridad eclesiástica hace prescripciones que obviamente disminuyen la reverencia y el carácter sublime y sagrado de los sacramentos, entonces los fieles no están obligados a obedecerlas en estas regulaciones específicas. Dios no le dio al Papa, a los obispos y a los sacerdotes la autoridad para disminuir el carácter sagrado del culto divino y de la santidad para la administración de los sacramentos. La comunión en la mano es una forma que contribuye objetiva, evidentemente, en una medida probada a la desacralización de la Santísima Eucaristía. Aquí no se puede obedecer a la autoridad eclesiástica. De lo contrario, mediante la práctica de la comunión en la mano, uno mismo, recibiendo la comunión en la mano, contribuiría a la disminución de la santidad, sublimidad de la Eucaristía y contribuiría con la comunión a la mano a la pérdida de los fragmentos de la hostia consagrada. Esto es un hecho. Además, la relación entre la autoridad de la Iglesia y los fieles no es como la de los jefes seculares con sus empleados o del amo con sus esclavos, sino la relación de los padres con sus hijos. La obediencia de la Iglesia tampoco significa obediencia ciega, como en un cuartel militar, sino obediencia basada en la razón y la fe. Hubo momentos en la historia de la Iglesia como durante la crisis ariana en el siglo IV, cuando los fieles no pudieron obedecer a la mayoría de los obispos, porque la mayoría de los obispos de esa época apoyaban la herejía del arianismo. Hoy vivimos una enorme crisis de un arianismo eucarístico, desde la verdad de la presencia real, una negación, una disminución de la verdad de la presencia real y de la presencia de la plenitud y de la gloria de la divinidad de Cristo en la pequeña hostia consagrada. Se debilita, de hecho, por la práctica de la comunión en la mano, esta verdad, y contribuye a la ambigüedad sobre la presencia de la verdadera divinidad de Cristo en la Eucaristía. Las siguientes palabras de San Pablo siguen siendo válidas para nuestro tiempo de arianismo eucarístico. Cito San Pablo: pero si nosotros mismos o un ángel
del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. El primer ejemplo de una resistencia pública a un papa que estaba sembrando confusión y ambigüedad en la Iglesia fue San Pablo, apóstol, cuando en Antioquía resistió públicamente y amonestó a San Pedro, el primer papa, como leemos en la carta a los Gálatas 2:14. Santo Tomás de Aquino enseña que donde la fe está en peligro, es lícito, incluso apropiado, resistir públicamente una decisión de la autoridad eclesiástica, como lo hizo San Pablo a San Pedro. De hecho, dice San Tomás de Aquino, cito, San Pablo, que estaba sujeto a San Pedro, lo reprendió públicamente por un riesgo inminente de escándalo en una cuestión de fe. Y San Agustín comentó, cito San Agustín, incluso San Pedro dio ejemplo para que aquellos que gobiernan en la Iglesia, que en ciertas ocasiones se pueden desviar del camino recto, para que ellos no rehúsen por impropia una corrección, aunque provenga de sus súbditos. Palabras de San Agustín. Después, si existe un peligro para la fe, los súbditos están obligados a reprender a sus superiores, dice San Tomás de Aquino, incluso públicamente. San Tomás dice, por tanto, debido al riesgo de escándalo en la fe, San Pablo, que de hecho estaba sujeto a Pedro, lo reprendió públicamente. Santa Hildegarda, por ejemplo, de Bingen, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, a veces han advertido muy enérgicamente, claramente, la autoridad de la Iglesia cuando las ordenanzas o el modo de vida de los superiores de la Iglesia, incluso el Papa, han perjudicado la fe y el bien espiritual de la Iglesia y de las almas en esta época de Santa Catalina, Santa Brígida, Santa Hildegarda. En tiempos de grandes crisis en la Iglesia, la gran fidelidad de algunos obispos, como por ejemplo San Atanasio, el IV siglo, de muchos sacerdotes y muchos fieles simples, fue un apoyo para la Iglesia. Aunque estos obispos, sacerdotes y fieles no hayan obedecido algunas órdenes de la autoridad eclesiástica en aquellos tiempos, órdenes que evidentemente perjudicaban la fe y la santidad de los sacramentos, ellos han hecho, sin embargo, una gran contribución a la verdadera renovación de la Iglesia. Al negarse a participar
en la ambigüedad de la doctrina de la fe y en la disminución del carácter sagrado de la Santa Misa y de la Santa Eucaristía. Estos obispos, sacerdotes y fieles han mostrado en no un sentido cismático, no, han mostrado sino un verdadero sentido eclesiástico por el amor a la Iglesia, por el amor al Papa y a los obispos. Estos obispos, sacerdotes y fieles no lo hicieron con amargura y frustración, sino con profundo sufrimiento personal, con celosa oración por los superiores eclesiásticos y con oración de reparación por los grandes pecados de omisión da parte de los superiores eclesiásticos en el celo por la pureza de la fe católica, de la doctrina y de la dignidad de la Eucaristía y de la liturgia. Durante la profunda crisis de la Iglesia en el siglo XV, donde el alto clero a menudo dio un mal ejemplo y fracasó gravemente en sus deberes pastorales, el cardenal Nicolás de Cusa se sintió profundamente conmovido por un sueño en el que se le mostró la realidad espiritual del poder de la ofrenda, de la oración, del sacrificio vicarios. Vio en un sueño la siguiente escena. Más de 1000 monjas rezaban en una pequeña capilla, iglesia. Se pararon con los brazos abiertos, las palmas hacia arriba, en un gesto de ofrenda, en manos de una monja delgada, joven, casi infantil. Cardenal Nicolás de Cusa vio el Papa, la monja, el Papa en las manos de esta delgada joven monja. El cardenal veía el peso de esta carga para ella, pero su rostro irradiaba un brillo de alegría. Todos los pequeños de la iglesia militante de nuestros días, que como obispos, sacerdotes, religiosos, padres y madres de familia, como jóvenes y niños, están hoy emarginados, humillados y castigados por los superiores eclesiásticos por el solo motivo de su fidelidad inquebrantable a la integridad de la fe y de la liturgia de la Santa Misa. Ellos contribuirán poderosamente a la verdadera renovación de la Iglesia. Incluso si estos sacerdotes y fieles de nuestro tiempo no pudieran obedecer algunas disposiciones vergonzosas de la autoridad eclesiástica, como son las normas de colaborar para la desacralización de la Santa Eucaristía a través de la práctica de la comunión en la mano. Pues en el futuro, cuando haya pasado esta enorme crisis de la Iglesia, este arianismo eucarístico, después ellos
serán agradecidos en el futuro por los papas, obispos. En verdad, cito San Pablo de la primera carta a los Corintios, estas palabras. Antes eligió Dios la necesidad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y eligió Dios lo plebeyo del mundo, el desecho, lo que no es nada, para anular lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Excelente, excelente culminación, Monseñor. Yo no sé, a mi parecer, yo quedo muy admirado porque usted en 7 preguntas, prácticamente usted redactó ahí una pastoral. Con su ayuda. Dice que la mula de Balaam ayudó mucho también, Monseñor. No, no somos todos hijos de Dios con humildad. Y el señor Montes ayudó con la redacción de lo español. Yo he visto errores, certamente, de la pronuncia, pero se puede entender, espero. Muchísimas gracias, Monseñor. Creo que estas enseñanzas suyas van a ser ocasión de no solo de consuelo, sino de esclarecimiento para las buenas almas, mantener la vida espiritual y saberse, digamos, no sé la palabra, defenderse o actuar en el actual contexto, en la actual coyuntura por ocasión del virus que nos ha limitado tanto en nuestra santa religión. Creo que va a ser un grande alimento para las almas y en ese sentido quedamos muy agradecidos. Dios los bendiga a todos. Entonces le pedimos una bendición no solo para el Centro Cultural Cruzada, sino también para todas aquellas personas que lo vayan a escuchar a través de este video. Dominus vobiscum, et benedictio de omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Sea para siempre bendito y alabado.